Bueno, muy bien, ya estamos listos para comenzar la actividad del día de hoy, que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través del Consejo Departamental de San Martín. Así que bueno, para iniciar la jornada va a tomar la palabra la doctora Silvina Pérez Cuervo. Que Silvina, tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la gran convocatoria. No era para menos, teniendo en cuenta que hoy está con nosotros una compañera y dedicada amiga, digo en defensa de la mujer y las minorías, pero bueno, esto interpreta que todos los vulnerables. Marisa Herrera es investigadora del CONICET. ¡Ay, justo llegué! ¿Se oye? Es doctora en Derecho por la UBA y profesora en la misma universidad, lo mismo que en la Universidad Nacional de Avellaneda. Simplemente quiero agregar que me veo reflejada y que me enriquece seguirla porque tiene una mirada más desconstruida respecto de los géneros y las familias, y esa es la idea de la conferencia de hoy. O de la disertación, para ponerle un nombre muy rimbombante, que seguro que a ella no le va a gustar. Pero bueno, la escuchamos, doctora. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Agradezco un montón esta invitación a Sil, con quien nos une una amistad desde ya muchos años, porque el tiempo va pasando. Y también a los chicos del Instituto de Estudios Judiciales, a quienes también ya nos une una hermandad, porque bueno, también el tiempo va pasando. Bueno, un poco para no perder el tiempo y ya ir, digamos, al Power, así sobre la base de eso arrancamos. Por un tema de configuración, ustedes no me van a ver, pero lo más importante es que me escuchen y básicamente lo que tiene que ver con el Power. Bueno, yo seleccioné un poco cuando hablaba con Sil cuál podía ser uno de los temas, o por lo menos temáticas de interés para poder compartir con ustedes hoy. Y las dos pensábamos en esta idea, fuimos charlando juntas y un poco esta idea de pensar de qué ha pasado en el Foro de las Familias, no como le decimos hoy, digo, más allá que es el Foro de Familia, digo, en clave 2021. O sea, seleccioné fallos de este primer semestre que a mí me parece que son fallos ya sean paradigmáticos, ya sea que van marcando una idea, ya sea que van replanteando o interpelando algunas cuestiones, ya sea el Código Civil y Comercial, que quiera o no, ya de nuevo no tiene nada, justamente este año va a cumplir en agosto 6 años, un plazo más que razonable para también poder llevar adelante una interesante, digamos, mirada crítica si realmente ha dado respuesta a las conflictivas sociales, e incluso en contextos tan complejos como este. Por eso arranco con la frase de Einstein cuando dice: en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. La pandemia es algo mucho más que la crisis, es casi una ciencia ficción lo que nos está pasando, por lo cual yo creo que tenemos que tener imaginación y también conocimiento. Por eso este espacio, justamente que trata de profundizar ciertas ideas, incluso, ¿no?, esta idea de la imaginación. Ayer leía un fallo sobre trata, donde un juez justamente dijo que el dinero que habían recaudado, que habían justamente decomisado de todo el proceso que habían llevado adelante, no iba a ser para el Estado en general, sino lo que iba a ser justamente era para la atención y para el trabajo de el rescate de las mujeres víctimas de trata, ¿no? Digamos, esto de empezar a pensar con imaginación tiene que ver con empezar a pensar también en clave de compromiso, básicamente en clave de derechos humanos. Por eso, la idea que atraviesa esta charla, esta clase o esta selección de fallos tiene que ver justamente con este cruce entre imaginación y conocimiento, no imaginación o conocimiento. Muy bien, arranco con este fallo de mi amiga Mariela González de Vice, ella es jueza de familia de Esquel, la jueza es del juzgado número 1 de Esquel, donde justamente pone sobre el escenario una temática que en el campo de esta pandemia se ha agravado, que tiene que ver nada más y nada menos con los vínculos también violentos que se generan en el sistema educativo, justamente entre pares, entre compañeros, justamente en el marco de este vínculo virtual que se está teniendo como es la escuela virtual. En virtud de las circunstancias excepcionales que reviste el caso, me abocaré a analizar ciertos conceptos que revisten de singularidad especial y han de tener consideración para abordar la problemática traída. ¿Cuál era el caso? Consistió en el envío y recepción en contexto digital de comunicaciones sucesivas, constantes y con contenido agresivo y amenazante del niño Roberto respecto a la niña Camila. Acá obviamente los nombres son cambiados, ¿no? O sea, y esto de, digamos, camino o en vísperas del 3J, del ni una menos, esto de que sea la niña la víctima
y un niño, el autor, no es casualidad. Y eso también nos llama a la reflexión en lo que tiene que ver con los estereotipos, en lo que tiene que ver justamente con cómo se sigue consolidando esto de quién es víctima y quién es victimario. Y acá es un caso de ciberbullying, no de ciberacoso, que si bien siempre se ha estudiado en el campo del derecho penal, también desde una visión de derecho de familia mucho más amplia, con un montón de facetas donde no solamente las cuestiones de violencia de género nos debería interesar en lo que tiene que ver con las cuestiones penales y el cruce o a veces contradicciones entre derecho penal y derecho de familia, también acá tenemos el concepto de violencias más amplia, lo que implica este tipo de violencias también que comprometen a personas menores de edad e incluso a pares. Acá dice Mariela, bueno, que Camila se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y son los progenitores de la víctima y del victimario, o victimarios, conforme hechos aislados descriptos, quienes deben extremar las conductas protectivas y de responsabilidad a los fines de dar fin a la actuación apremiante vivenciada por la niña. ¿Cómo es el trabajo justamente entre los chicos con respecto a sus familias también? Esto de la responsabilidad parental, como conocemos, y justamente acá habla de la corresponsabilidad digital. El concepto de corresponsabilidad digital, cuando dice implicará aplicar una distribución activa, permanente, equitativa, equilibrada y funcional por parte de los progenitores de todo lo referente al manejo de los contenidos audiovisuales e información de sus hijos frente a dicho contexto. Por lo que incluso frente al supuesto de la existencia de un conflicto específico entre ellos, puede ser resuelto entre los tribunales de justicia, donde un juez deberá evaluar si dicho pacto mutuo de responsabilidad compartida se ha cumplido. Queda prístinamente determinado, por lo tanto, que los principales responsables en la defensa de los derechos de sus hijos ante estas cuestiones son los progenitores, porque son quienes inicialmente van conformando justamente esta psiquis o estos comportamientos que tienen sus hijos, por lo cual desde ese lugar también se va a hablar de una corresponsabilidad digital y cómo comprometo a los responsables o a los progenitores en estas conflictivas que, digamos, llevan adelante sus hijos. ¿Qué resuelve entonces acá Mariela? ¿No? Porque la verdad que la sentencia es una sentencia de 5 páginas, una sentencia, digamos, muy compleja, pero sin embargo resuelve, tiene distintas aristas, que eso es lo que me parece interesante para rescatar. Primero, hacer saber a Camila que podrá acercarse a los estrados de los juzgados a los fines de ejercer su derecho a ser oída. Justamente esta idea, porque también acá había que poner límites ya a esta situación de violencia, por lo cual acá era, y aparte hoy en día con el tema telemático, el tema del Zoom, etcétera, bueno, es más complejo, por lo cual dice, más allá de eso, yo te invito a que vengas cuando quieras acá, justamente a poder charlar conmigo de manera personal, sin la intermediación incluso de lo que tiene que ver con la pantalla. Intimar a los progenitores de Roberto a supervisar las comunicaciones que su hijo realice por todo medio telemático, con la finalidad de procurar que las mismas se efectúen sin afectación de derechos de terceros. En tanto, se puso en conocimiento del sistema judicial la conducta del niño, por lo cual desplegó mediante el uso de la tecnología. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el derecho a la intimidad de este chico Roberto? Y también, ¿cuál es el límite de ese derecho a la intimidad cuando hay otros derechos de terceros comprometidos? ¿No? Esta siempre ponderación de derechos que debemos llevar adelante en todo momento. Y establecer la prohibición de contacto por cualquier medio de Roberto respecto a Camila, haciendo saber a los progenitores del niño que el incumplimiento de lo dispuesto dará lugar a la imposición de una multa de 5.000 pesos. Esto de, te pongo una restricción y sabés que si incumplís va a haber una multa de, ¿no? Esta idea de, esto de abrir el paraguas antes que llueva, o por lo menos también forma parte de poner límites el abrir el paraguas antes que llueva. Hacer saber al director de la escuela, por acá también tenemos compañeritos de colegio, con lo que eso significa también que esto está pasando, que justamente hay que abordar esta problemática, incluso en términos de prevención, cómo se trabaja en el aula, este tipo de situaciones y de conflictos. Justamente dicen que el personal a cargo de las clases de Camila deberá monitorear los mensajes que sean enviados dentro del marco de las comunicaciones del establecimiento educativo, adoptando las medidas adecuadas para evitar la propagación de mensajes que vulneren la dignidad, la integridad psíquica, la intimidad de todos y todas las personas participantes. Todo ello en el contexto de la posibilidad de reiteración de manifestaciones que puedan quedar comprendidas en el concepto de ciberbullying y de acuerdo a las apreciaciones vertidas en esta resolución. Citar a los progenitores de ella y de él, de Camila y de Roberto, y dar intervención al sistema de protección de derechos de la localidad para que también tome en cuenta o pueda también dar su participación activa en la contención o en el abordaje de este tipo de problemática. Me parece interesante porque, bueno, esto hoy está aflorando cada vez más porque también tiene que ver con, es el único método o modo que hoy, según las fases en las cuales estemos, según el grado de la pandemia que tengamos, también acá impacta en lo que tiene que ver con cuán fuerza tiene lo digital también a la hora de, nada más y nada menos, el sistema educativo. Y acá traigo a colación la observación general número 25, que es justamente la última observación general del Comité de los Derechos del Niño,
del 2021, que está traducida al español desde marzo de este año, donde justamente se refiere o relativa a los derechos de los niños con relación al entorno digital. Miren cómo lo digital ha tomado un lugar tan preponderante que el propio Comité de los Derechos del Niño, justamente la última observación general, aborda esta temática. Y acá, digamos, obviamente, esta observación tiene como las dos miradas, la tecnología para el bien y la tecnología para el mal. O sea, lo que tenemos que ver con el concepto de violencias en plural. Y por ende, ¿cuál es el límite? E incluso la tecnología para el bien y para el mal también lo vemos en los procesos de familia, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Si bien es cierto que hoy es más fácil el acceso, de hecho todos los avances que ha habido en materia de notificación por WhatsApp, etcétera, sin embargo eso como bien, como acceso, pero sin embargo también esto de el Zoom termina perdiendo esta intimidad que se tiene en las entrevistas o el cara a cara, como le decimos muy bien, en las entrevistas, en los procesos de familia, que tan importantes son, ¿no? Incluso dentro del marco de la figura del consejero de familia. Por lo cual, acá arranca, o por lo menos esta observación arranca el primer apartado, justamente dice, habiendo escuchado a los chicos sobre qué piensan sobre el entorno digital. Es la primera observación general que de manera expresa justamente convoca a chicos para que ellos digan sus opiniones sobre qué implica para ellos lo digital. Y es muy interesante las cosas que van sacando de ahí, ¿no? También esto me parece que es un efecto multiplicador para darnos cuenta a la hora de pensar en políticas públicas para infancia y adolescencia. Bueno, justamente que los adolescentes también formen parte, digamos, de manera activa en esta idea de ser sujeto de derechos y esta participación, que también ellos colaboren de manera activa en lo que tiene que ver con el armado de políticas públicas, saber qué piensan ellos, qué sienten ellos y qué creen ellos que son justamente el entorno digital. Y además acá agrega esto que decíamos acá, el párrafo 82, sobre los estados partes deben adoptar medidas legislativas administrativas para proteger a los niños contra la violencia en el entorno digital, incluida la revisión periódica, la actualización y la aplicación de marcos legislativos, reglamentarios institucionales sólidos que protejan a los niños frente a los riesgos reconocidos y emergentes de todas las formas de violencia en el entorno digital. Esto de lo digital para lo malo. Estos riesgos pueden incluir violencia, daños, abusos de carácter físico o psicológico, descuido, malos tratos, explotación y abuso, incluidos los de carácter sexual, trata de niños, violencia de género, ciberagresiones, ciberataques y guerra informática. Los estados partes deben aplicar medidas de seguridad y de protección acordes con la evolución de las facultades del niño. Miren cómo se abre un campo justamente con lo que tiene que ver con el entorno digital y los delitos en este aspecto, en algún punto que sea abordado desde el aspecto civil, desde el aspecto, digamos, la cuestión más preventiva. Bueno, cómo se trabaja y en el contexto de pandemia se ha agravado mucho más. Si uno analiza en este contexto de pandemia también, tenemos como estos tres elementos a la hora de pensar cuál es la estructura que un poco Mariela pone también en su sentencia. No solamente cita la CDN, sino también cita la CEDAW, incluso documentos regionales específicos en materia de pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con la revalorización del papel del comité, de los comités, justamente como órganos de tratado que interpretan y actualizan la interpretación de los instrumentos internacionales. Claramente, la CDN en 1989 nunca jamás hubiera podido profundizar sobre todo el tema del entorno digital, porque en el 1989 no había el desarrollo que había hoy. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño justamente lo que hace es actualizar, o por lo menos en contextualizar esa CDN justamente a la luz de lo que pasa hoy. Una relectura en contexto y la ponderación de derechos, que también acá la pandemia nos ha obligado a tener que volver a poner o a modificar la ponderación de derechos donde lo individual está en clave colectiva. Y, por ejemplo, nos pasó cuando ni bien salió la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que tienen padres separados y no pueden ir a ver a uno o a otro? Bueno, claramente ahí tuvimos que empezar a pensar en una salida, no lo individual. Yo entiendo que en términos individual todo derecho de los chicos a vincularse con ambos progenitores. Sin embargo, acá había una cuestión más de índole colectiva y por eso uno tuvo que incluso resignar un derecho por sobre otro, ¿no? Incluso todos los fallos que hemos tenido en materia de alimentos extraordinarios, aquellos casos de políticas de cuidado donde las mujeres se han quedado con los hijos. Bueno, empezamos a ver instrumentos que estaban un poco cajoneados, porque incluso en doctrina tampoco muchos usaban como alimentos extraordinarios, que estaban utilizados para aquellos casos, por ejemplo, el viaje de egresados, para algún gasto extraordinario, pero no para lo que tenía que ver como contextos como el actual, como la pandemia. La profundización de la noción de vulnerabilidad, y esto voy a retomar ahora justamente de por qué esta idea del entorno digital también trae consigo las cuestiones de vulnerabilidad y el acceso. No a todos es igual el acceso y justamente también empieza a haber una brecha, se empieza a agravar la brecha digital justamente en razón socioeconómica, y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y este protagonismo de lo digital, como vimos, como un elemento diferenciador.
La semana pasada, o ya esta, la verdad que no me acuerdo, porque bueno, con tanta cantidad de cosas tan distintas, UNICEF saca este trabajo sobre un estudio sobre los efectos de la salud mental de niños, niñas y adolescentes por COVID-19, ¿no? Y ojo con esto, porque acá también uno podría pensar, bueno, el impacto de los chicos, también el impacto de los chicos no solamente del sistema educativo, el impacto de los chicos de que tengo un familiar que fallece. Digo, también, digamos, hay cosas que se pueden modificar, hay cosas que se van a poder, digamos, revertir, hay cosas que se van a poder trabajar, no hay un impacto, digamos, determinante en lo que tiene que ver con el COVID, pero en cambio, un padre, una madre, un abuelo que fallece, claramente eso es irreversible. Entonces digo, también a la hora de ponderar derechos, me parece que también acá la salud mental implica o también toma en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Y una nota que salió en Nación, creo que el domingo, justamente donde toman como dos casos paradigmáticos, cuál es el tema de la educación o cómo es la educación hoy en día digital en una, digamos, en clase baja y en clase media, y no solamente cómo las madres son las que están justamente al lado, y esto de la feminización de la pobreza, y hoy podríamos decir, estamos justamente haciendo un trabajo sobre la feminización de la pandemia, cómo la pandemia vino a agravar todas aquellas cuestiones de brecha, la brecha del mercado laboral, la brecha del mercado informal, todas las cuestiones de género, justamente ahora que estamos en víspera del 3J, cuánto la pandemia ha venido a consolidar o ha puesto sobre el escenario lo que ya veníamos diciendo desde antes, ¿no? Y esto de la brecha digital es lo que tiene que ver con entrecruzado, con las cuestiones, digamos, socioeconómicas, sigue siendo esto un elemento central. Por eso, muchas veces uno cuando habla de la cantidad de amparos que hemos tenido, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para poder tener acceso a internet, para poder tener acceso a una computadora, bueno, justamente eso formó parte de toda esta pandemia que nos ha puesto en un lugar mucho más complejo. Ahora sí pasamos a otra cuestión que también es 2021, por lo menos la problemática es 2021, que tiene que ver con el famoso caso Mimi, que estuvo en los medios desde ya de diciembre, digamos, del 2020, que se sostuvo durante la primera parte de este semestre. Básicamente es un caso, digamos, bastante, que cada vez es más común, que también tiene que ver con el tema de los tiempos, que también tiene que ver con el tema de cómo se trabaja en este tipo de problemática, como en nada más y nada menos los acogimientos o las familias de tránsito que después terminan encariñándose con los chicos. Claro, una cosa es tenermelo por 6 meses, cuidármelo por 6 meses, otra cosa es se quedó 5 años. Es difícil que después de 5 años un chico no se encariñe con alguien. Es difícil que después de 5 años el chico no tenga un vínculo afectivo enorme con la familia, digamos, que lo acoge. Es muy difícil que después de 5 años esos chicos no consideren que son sus referentes afectivos. Por lo cual la pregunta es cómo trabajamos cuando trabajamos y cómo después nos vamos poniendo en un lugar cada vez más complejo a la hora de decidir. Y con un agravamiento, porque también después esto se mediatiza, o sea, se va a los medios, y la pregunta es, ¿voy a los medios porque la justicia no me dio respuesta? ¿Voy a los medios para interpelar a la justicia? Y esta situación también bastante compleja de la justicia y los medios de comunicación, muy peligrosa también porque terminan siendo una amenaza más para los jueces. Mirá que voy a los medios, que lo que implica también la decisión en sí, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Eso también de esto de ser un cuarto, digamos, del famoso cuarto poder que son los medios de comunicación. Y su impacto incluso en las relaciones de familia. Y acá, bueno, salieron un montón de actrices y actores a decir devuelvan a Mimi, sin realmente tampoco conocer, de haber escuchado las dos campanas, porque también ese es el problema. Muchas veces se escucha una sola campana y no se escuchan las dos campanas para poder decidir. Acá tenemos diferentes actores o actrices que están comprometidos. En el medio, la nena, Mimi. Y también tenemos el juzgado, obviamente, una ONG que hace de familia de acogimiento. Esta es una ONG que si bien está en Escobar, digamos, esto es un convenio que tiene el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de acá de Cava, por lo cual esto sucede acá en la Ciudad de Buenos Aires, en un juzgado de familia, en el número 84 de acá de Cava. El defensor de menores, que en realidad hay dos, una por la mamá, que la mamá tiene un tema de salud mental, y otro por la propia chiquita. Y el Consejo de Derechos, como les dije, de Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo cual tengo varios organismos, varias instituciones, y en el medio está la nena. Y la pregunta es cómo juegan todos estos, realmente cómo se trabaja. E incluso sumo otro más, el Cuerpo Médico Forense, que tardó 6 meses en hacer un informe por un tema de pandemia, por un tema de que era difícil, porque también es cierto que el Cuerpo Médico Forense tuvo que ayornarse, lo que tiene que ver con la digitalidad y con todo el tema de la tecnología, y además en un contexto como la Ciudad de Buenos Aires, donde no tiene un cuerpo interdisciplinario propio de los juzgados de familia, que esto estaba creado en el 2016, cuando Gaby Vázquez era presidenta del Consejo de la Judicatura de Nación,
Sin embargo, todavía, recién este año, en marzo o abril, la Corte Suprema de Nación habilita los fondos para poder crear un cuerpo interdisciplinario forense para los juzgados de familia, ¿no? Esto de la Corte Suprema tiene un fondo anticíclico de 52.000 millones de pesos, sin embargo, la pregunta es ¿a dónde van los fondos? Y también ahí justamente uno va diciendo cuáles son los intereses y cuáles son las prioridades que se tienen, ¿no? Al parecer, los cuerpos interdisciplinarios de los juzgados de familia no sería una, digamos, prioridad en lo que tiene que ver con el sistema de justicia a nivel nacional. Muy bien, como les dije, la cuestión del acogimiento familiar es una figura que no está regulada en el Código Civil y Comercial, que habría que empezar a preguntarse si no podríamos tener una ley nacional de acogimiento familiar que tenga los principios o la estructura básica, más allá de que después cada provincia lo implemente según su criterio, con esas, respetando esos principios mínimos. Algo de esto nos pasa con la figura del abogado del niño, que nos voy a traer acá. Lo cierto es que en Cava hay una ley de acogimiento familiar que justamente, ¿no?, habla de manera expresa y dice de manera expresa, el acogimiento familiar no es adopción. El acogimiento familiar es un recurso de cuidado temporal que permite brindarle al niño la posibilidad de desarrollarse en un marco familiar transitorio. Durante el tiempo que dura se trabaja en la restitución de sus derechos vulnerados. Dicho trabajo puede dar como resultado que el niño retorne a su medio familiar o se decrete la situación de adoptabilidad, digamos. Esos son como los dos caminos posibles. Justamente es la persona que se anota para ser, digamos, familia de acogimiento no puede adoptar. La pregunta es, cuando va pasando el tiempo a vistas de todos, incluso del juzgado mismo, la pregunta es, ¿qué hacemos después en clave de interés superior del niño? Muy bien, esta es una ley del 2006, por lo cual no está tan ayornada al Código Civil, pero bueno, sin embargo, en algunas cuestiones centrales habla, y miren cómo habla de la duración del acogimiento, ¿no? Acá esta chiquita estuvo casi 3 años en acogimiento en el caso Mimi. Y acá el artículo 12 de la ley de Cava dice, el acogimiento es excepcional y transitorio. El mismo no podrá exceder de los 3 meses. Bueno, pone plazo. Menos, digamos, no pone un plazo para estar en consonancia con los 180 días, los famosos 180 días del código, pero no importa, porque es anterior al código. Más allá de que estaba la 2661, pero bueno, no podemos pedir peras al olmo. Pero no importa. Pero después dice, este plazo podrá ser prorrogado cuando la autoridad de aplicación dictamine que persisten las causas que dieron origen al acogimiento o cuando por motivos fundados dicho organismo constate que el retorno del niño adolescente a la convivencia con su familia de pertenencia no puede ser efectivizado en dicho plazo. ¿No me decís cuánto prorrogo? Y esta falta de plazo de la prórroga termina quitándole fuerza a que tenga plazo. Porque como la prórroga no tiene plazo, pues en realidad este artículo estoy borrando, digamos, con el código que escribí con la mano. Por lo cual es, digamos, no tengo un plazo. Sí tengo un plazo, pero en realidad es un plazo tan exiguo que es muy probable que lo van a prorrogar y como la prórroga no tiene plazo, van a pasar estas cosas que están pasando. Por lo cual acá también hay un problema técnica legislativa y hay que hacerse responsable cuando uno regula mal. Muy bien. Este es un caso que está bajo 4 llaves porque como fue un caso mediatizado, etcétera, de hecho está en la Cámara sin resolver todavía, hasta lo que yo tengo entendido. Y como dijimos, es una chiquita que tiene hace 3 años que está en una familia de acogimiento, desde el 7 de diciembre del 2017, 2 hermanitos que están con una abuela, un padre privado de la libertad, que tardó en reconocer a la niña, una madre con proceso de restricción a la capacidad, por lo cual esto, como les dije, por les adelanté, hay 2 defensores intervinientes, la ONG Familias Abiertas, donde en realidad se inscribió solo Mariana, sin embargo ella es la que pide junto con su marido ahora la guarda para adopción. Y justamente que Mimi le decía a mamá, lo cual era casi obvio, ¿no? Que cuando empieza a ver la ONG empieza a ver, y el Consejo de Derechos empieza a ver, al supervisar este caso, que le dice mamá, empieza ya a darse cuenta y la cambia a otra, y ahora sí, Mimi hoy está con un matrimonio del listado para adoptar. Se observa un fuerte vínculo y el temor a que se solicite la guarda para adopción, cambio de familia de tránsito en diciembre del 2020, ella se inicia una medida de no innovar y pedido de guarda para adopción del matrimonio en la familia de tránsito, y una prohibición, le dicen de que hablen del caso, la declaración de situación de adoptabilidad y la elección de la familia del registro de protegidos adoptantes con quien está hoy Mimi. Es cierto, la pregunta es, ¿con quién está hoy Mimi? Esto va haciendo también que vaya siendo más complejo que en realidad la familia de tránsito termine siendo quien se vaya a quedar con la nena. ¿Por qué? Pues justamente acá sabemos que el tiempo sentencia, acá sabemos que quien está con la situación hoy en día justamente es la que tiene como la fuerza de la subjetividad, la fuerza de la identidad dinámica con lo que eso significa. Yo estoy a favor, digamos, de que
de que obviamente, digamos, a ver, me parece terrible que las familias de acogimiento terminen adoptando, porque eso es justamente el sistema termina siendo una contradicción en sí misma. Porque si no, aquellas personas que realmente quieren adoptar es que están, digamos, es que están, se inscribieron, se anotaron, todo el duelo por el hijo que no tuvieron, pasan por todo esto. Vos ves el de al lado, si se inscribe como familia de tránsito y adopta, claramente esto genera todo un descalabro en el sistema. Por eso mismo, la pregunta es, ¿cómo evitamos pasar a eso? Bueno, ahí también los tiempos son fundamentales y el trabajo. ¿El problema cuál es? No hay una buena política de fortalecimiento familiar, por lo cual terminamos extendiendo el plazo, porque en realidad no sabemos si esta mamá realmente va a poder, si realmente esta mamá va a ser apta para... Y el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, y después terminamos teniendo estos problemas. Vamos de Guatemala en Guatepeor. Y después tenemos la irresponsabilidad de la política. Porque como este caso se mediatizó tanto, entonces, ¿qué pasó ahora? Algunos irresponsables políticos empiezan a querer modificar el Código Civil, ¿no? Como esto de mostrar a la sociedad, me preocupa, por lo cual hago un proyecto de ley. Y un proyecto de ley, por ejemplo, acá traigo uno que fue, digamos, difundido y avalado por un actor. Entonces ahora, al parecer, Facundo Arana regula el argentino, una cosa insólita, nos puede pasar nada más que a nosotros, algo así. Muy bien. ¿Cómo es el proyecto de María Lucila Lehmann? Donde justamente es el proyecto que estuvo rondando a través de redes, promocionado por Facundo Arana. Y acá lo que dice es, incorpórese al título de la adopción un 611 bis. Ya es un problema. Vos incorporás un 611 bis manteniendo el 611 actual. Te digo, va a haber una contradicción absoluta. Pero bueno, o sea, ni saben técnica legislativa, pero además de eso, ¿qué es lo que redactan, no? O ¿qué es lo que proponen en este proyecto de ley? Ningún niño o niña adolescente podrá permanecer al cuidado de personas sin vínculo de parentesco por un plazo mayor a 6 meses. Vencido ese plazo sin que se hubiera podido ejercer la revinculación del niño o adolescente con su familia biológica o demostrado el desinterés de los mismos por el niño, el juez competente deberá disponer un nuevo lugar de residencia. Te saco de acá, voy a otro lado. Distinto al anterior, esto de tomar la voz, dámela a mí, una cosa de objeto y no sujeto de derecho absoluta, salvo que mediante resolución fundada decidir extender de manera excepcional el plazo máximo previsto basado en la existencia de una orden fundante en el ámbito donde encuentra el menor, y acá ya se le fue la idea del niño ni adolescente al tacho, y considerando que su posible traslado sería perjudicial para su evolución biopsicoespiritual. Esto me suena a María Claudia Domínguez, ¿no? María Claudia Domínguez, esta cosa de lo espiritual, el artículo 19 de la Constitución, no va al Código Civil y Comercial. Debiendo arbitrar las medidas necesarias para otorgarle al menor una familia definitiva en el lapso más breve. Pero lo peor es el siguiente párrafo. En caso de que por cualquier circunstancia el niño ni adolescente permaneciere en forma pacífica e ininterrumpida, más de 24 meses al cuidado de las mismas personas, se lo queda. Esto es una prescripción adquisitiva. Y utiliza dos palabras, forma pacífica e ininterrumpida. Es una prescripción adquisitiva pura y dura del derecho real. Una cosa insólita. Por lo cual, se imaginan que no es... La pregunta es, ¿por qué pasa el caso Mimi? ¿Por un tema del Código Civil que está mal regulado o en realidad están mal las prácticas? Y ahí en todo caso veamos dónde está lo que deberíamos empezar a repensar. Y esto nos trae a otro tema también complejo, que es el bendito 611 ex 318 del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué digo? El del Código Civil de Vélez. En realidad no era de Vélez, sino que la parte de adopción fue incorporado por el 352 y después fue modificado 2 veces más, y ese 318 según la ley de adopción, ¿no? La 24679. Acá me parece importante volver a reeditar un tema, un debate muy interesante, que es lo que estamos trabajando ahora en el marco de un proyecto UBACIT, que justamente tiene que ver con este replanteo. Y ahora vamos a ver sobre algo al respecto, es todas las guardas de hecho que prohíbe el 611 son guardas de hecho que realmente debería ser, a ver, está en la tesis de por qué la prohibición. La prohibición reside en qué? En que no quiero que sea, me voy a Misiones, me traigo un pibe, consolido el vínculo afectivo, señor juez, tengo un vínculo afectivo enorme, por lo cual ahora vengo a adoptarlo. Porque justamente eso, digamos, puentea o básicamente pone en crisis nada más y nada menos que el sistema que tiene el Código Civil, sistema de adopción que justamente está pensado en la idea de un registro, con que haya realmente ahí toda una evaluación previa, etc. Muy bien. Ahora, todos los casos son de compraventa,
Porque ya sea que voy a Misiones y me traigo un pibe, ya sea que le deje dos colchones y ropa para sus hermanos, ya sea que le pague, ya sea por lo que sea, claramente ahí atrás hay un tema de compraventa. Y esto es interesante porque en este contexto, en este momento, estamos trabajando en una mesa de diálogo que se creó entre la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, y otros, actores más, la CENAF, la Defensoría de Niñez, etcétera, la Defensoría de la Nación, porque Argentina está en el marco del proceso de cumplimiento de sentencia en el famoso caso Fornerón, y todavía debemos cumplir con una ley que regule la compraventa de niños. Y por eso mismo, en ese marco, la pregunta es, ¿cuál es el impacto del 611 con el tema de la prohibición y que esto sea regulado en el marco de la compraventa en el campo penal? ¿Nos vamos a comer igual que el 611 todas las situaciones o debemos también empezar a diferenciar situaciones que deberían estar prohibidas, como la compraventa ni hablar, y situaciones que deberían estar permitidas y en todo caso, ¿cómo las permitimos? Esto es lo que nos estamos preguntando. Y para eso la gran pregunta es derecho y realidad. ¿Qué pasa en la realidad? Ustedes sabemos que el 611 tiene una regulación que fue modificada, el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, tenía otra postura, tenía otra mirada, y sin embargo después fue modificado durante el debate. Esto fue, digamos, una puja interna que hemos tenido, y lo puedo decir sin ningún problema, porque, digamos, no hay nada que esconder. Justamente éramos Aida y yo versus Hayton con Graham, donde ella creía que todo era compraventa, todo caso de 611 era compraventa. Y la verdad que con Aida decíamos que no, que hay casos donde claramente son situaciones diferentes, son situaciones más genuinas, y el caso que yo siempre pongo, yo, Marisa, tengo una enfermedad dura, tengo un cáncer, por lo cual vivo en un pueblito, le dejo a mi hijo a mi vecina o a un referente, etcétera, me vengo a Buenos Aires, hago el tratamiento de cáncer, vuelvo a ir a mi pueblo, vuelvo a tener una recaída, vuelvo a venir acá y me muero. ¿Por qué mi vecina, que tiene un vínculo genuino, no puede hacerse cargo de? Entonces, esos casos también están dentro de la prohibición. Y la pregunta es, la tesis de la prohibición no eran esos casos. Por eso mismo nosotros pusimos, y queríamos poner, que la excepción a la prohibición, o sea, la prohibición era la regla, y eso sigue siendo la regla, nosotros lo que hacíamos era habilitar como excepción cuando se demostrara judicialmente el vínculo afectivo entre los adultos, no con respecto al niño. No esto de construir el vínculo afectivo con el niño, el vínculo entre los adultos. Yo, Marisa, tengo un vínculo con mi vecina porque la conozco, porque ella fue la madrina de mi hijo, por lo que sea. Eso es lo que teníamos que permitir, para que la prohibición realmente quede, los casos de prohibición generemos reales que uno quería prohibir, no estos casos, porque hoy tenemos problemas estructurales severísimos. Entonces estamos haciendo una investigación, como les dije, financiada por la UBA, donde hasta ahora tenemos analizadas 42 sentencias, algunas han sido publicadas en revistas de difusión, otras nos han dado los jueces y juezas que conocemos, o algunos que justamente fuimos pidiendo, y hasta ahora tenemos 42 sentencias, por lo cual yo ya tengo 42 sentencias que pusieron en crisis el 611. Miren cómo es un artículo que trae tanto debate que yo solamente con hacer un primer panorama de pedir algunas sentencias tengo 42 que ya sea por inconstitucionalidad o ya sea por inaplicabilidad, lo cierto es que en el caso concreto del 611 como está, no se lo aplica. Miren lo que implica esto, ¿no? Que además no es solamente, bueno, nada más pasa en un fuero. Nada más pasa en familia en Capital Federal, nada más pasa en familia en Misiones, nada más tenemos casos en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Corrientes, en Chubut, en Córdoba, en Entre Ríos, en Cava, en Santa Cruz, o sea, en un montón, digamos, de provincias se han procedido a decretar inconstitucionalidad o inaplicabilidad. Que si uno analiza estos 42 fallos, no todos vienen de los mismos casos fácticos. Hay casos que vienen de medidas de protección en familias solidarias o guardas judiciales, o sea, frente a la mirada de la propia justicia, 20 casos. Guardas de hecho, quizás son un contacto directo, son 13 casos. Referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes son 7 casos. Y guarda con intervención de algún área del Estado son 2 casos. Digo, para ir viendo también la variable de situaciones fácticas que están detrás del 611. Y el 611 pareciera que solamente mira una sola, que es la compraventa o por lo menos el contacto directo. Y si uno analiza, hicimos también justamente, rescatamos de estas 42 distintas situaciones fácticas para que vayan viendo cómo es tan variable lo que hay detrás del 611, ¿no? Por ejemplo, este caso es una niña que había sido ingresada 2 veces a un hogar de convivencial por denuncias de violencia familiar, la imposibilidad de trabajar con la madre, reside en el hogar justamente 4 años, la niña inicia una vinculación con el matrimonio compuesto por la señora y tal,
¿quién eran? Eran voluntarios de la institución. La famosa de voy a verlo los fines de semana, los saco para las fiestas, los llevo de vacaciones, se terminan encariñando. Y se presenta el matrimonio y después solicitar la guarda. ¿Qué dice acá en este caso, no? La jueza del juzgado 8. En realidad es Miri Cataldi, que estaba en el juzgado 8, ahora está en el juzgado 7. La solución que plantea el 611 resulta estrecha, soslayando las relaciones afectivas honestas o genuinas y otros supuestos de relaciones socioafectivas que nada tienen que ver con relaciones irregulares y o delictivas, que de manera acertada pretende prevenir el Código Civil. En otro caso, por ejemplo en Rosario, miren cómo es un caso tan distinto, ¿no? La señora tal inició en 2006 una demanda de adopción simple de un chiquito que tiene 9 años. ¿Cómo lo conoció? Era alumno de la escuela donde ella era docente. Relató que se interiorizó del fallecimiento de la madre por conversaciones con el padre del alumno, que así también de la precaria situación en la que se hallaba el padre, quien tenía otra pequeña hija al cuidado de otras personas. De tal situación comenzó a llevar al niño en su hogar para darle un poco de contención, con expresa autorización del padre. A partir de ello, el niño hizo amistad con el hijo de la actora y con el correr del tiempo se produjo un vínculo de cariño entre todos ellos, por lo que G comenzó a vivir en la casa de ella, a pedido del niño y de su padre, quien lo visitaba. Esto no es todos los casos de exclusión de la familia de origen, al contrario, forma parte incluso del vínculo afectivo mantener esta adopción o esta guarda para adopción por parte de esta persona, que es la que genera el vínculo también con un padre que no se puede hacer cargo de manera principal, ¿no? Digo, esto de no es todo blanco-negro, justamente por eso estamos en un campo de un derecho tan social como es el derecho de la familia. U otro caso también, ¿no? Una solicitud de una adopción de los guardadores de hecho, quienes comparten el cuidado del niño con la progenitora biológica. Por lo cual hay un vínculo entre 3 personas adultas, y bueno, la pregunta es, ¿cómo hacer esta idea de una forma, a través de la adopción, manteniendo el vínculo con la madre de origen? Bueno, también es un chiquito de 11 años que tiene un vínculo muy fuerte, también con la madre, pero también con este matrimonio. Y si uno analiza chicos de 11 años, cuando uno ve en el registro de adoptantes de Nación, justamente la capacidad adoptiva o el deseo adoptivo, como se lo quiera llamar, lo cierto es que de los chicos más grandes es casi difícil. Por lo cual también a este chiquito de 11 años, ¿qué le vas a decir? No, mire, vaya el primero de la lista, cuando en realidad acá hay una situación fáctica que no tiene nada que ver, porque el 611 está prohibido. Entonces, claramente acá nos obliga a tener que empezar a repensar, e incluso situaciones también con esto que decíamos de casos que están con familias de acogimiento, de lazos socioafectivos claramente muy fuertes y una vinculación de muchísimos años. Y aquí incluso dice, ¿no? Los lazos socioafectivos persistentes construidos por Beco en su entorno durante estos largos 5 años y 3 meses, desde sus primeros escasos meses de vida, frustran cualquier intento de aplicar sanciones por demás de excedidas, cuando en definitiva de lo que estamos hablando en el caso es de adopción. En otras palabras, de brindar la posibilidad del niño a vivir y crecer en familia. No puede el Estado colocar en esta situación a las niñas y niños para luego el mismo Estado desconocer la situación y sancionar con extrema severidad los vínculos afectivos consolidados luego de varios años. Y por la propia inacción estatal. Vuelvo otra vez al caso también Mimi. Se exige una revisión de las normas referidas a modo de contemplar situaciones que, como la presente, escapan a los casos que decididamente la ley debe combatir a fin de desterrar intolerables arbitrariedades y erradicar el tráfico de niños, robusteciendo la adopción de un orden ético que garantice los derechos humanos de todos los niños y adolescentes. E incluso la Corte de la Provincia tiene un caso terrible, por acá claramente termina validando una entrega directa. Si la Corte de la Provincia, digamos, convalida una entrega directa, acá sí que estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Es un niño que nació el 30 de enero de 2014, se encuentra viviendo con el matrimonio integrado, al que tenía 4 días, hay una entrega directa de la madre del niño, patrocinada por la titular de la Defensoría de Pergamino, y denunciando domicilio de la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Suscribió un acuerdo con el matrimonio en virtud de la cual se le otorga la guarda del niño de forma exclusiva. Ya cuando llega a la Corte, acá a la Corte de la Provincia, y no tenía 5 años, 6, ya había pasado nada más 2 años, por lo cual me parece que acá también es un elemento a tener en cuenta qué casos sí están en el 611 y qué casos no están en el 611. Y esto viene a colación también de un fallo muy interesante, creo que salió ayer o antes de ayer, ya la verdad que no me acuerdo cuándo, o el viernes de la semana pasada, que pone en interacción el 611 con el 657 en materia de guarda a favor de un tercero que es no pariente. El 611 habla de parientes, el 657 también habla de parientes. Eso también fue modificado durante el anteproyecto de reforma del Código Civil. Es un caso de la Sala Tercera de la Cámara Segunda de Apelación Civil y Comercial de La Plata, el 18 de mayo del 2021. A ver, acá llega una solución interesante
pero cita autores viejísimos. Habría que regalarle libros a esta sala, por Dios. Cita a D'Antonio, a la Pepita Méndez Cos, o sea, con toda una mirada de 1993, 1990, o sea, le pasó un tsunami por encima. Y sin embargo, mi hermano no tiene acceso a uno online para poder realmente poner jurisprudencia y doctrina mucho más actual y mucho más novedosa. La construcción de los sentencias está bien, pero a mí me chocó, digamos, ver, digamos, autores tan antiguos. Primera instancia otorga la guarda de un chiquito que en ese momento tiene 13, ahora tiene 14, el momento del fallo, a su hermana hasta que adquiera la mayoría de edad. O sea, por el 657 que dice guarda a parientes. ¿Cuál es el problema? No es que sea pariente acá. El problema es, acá, en este caso, la puesta en crisis, no es que sea pariente, porque es pariente. El tema es que es hasta que llega la mayoría de edad. Porque el 657 dice que se puede prorrogar por un año, por una vez. Y acá dice, permite que ante casos de especial gravedad el juez otorgue el cuidado del hijo en cabeza de un pariente, ello siempre con carácter excepcional, y por el plazo máximo de un año, prorrogable por razones fundadas, sin que ello implique privar a sus progenitores de la responsabilidad parental. Fallece el padre, la madre tiene una enfermedad y el chiquito tiene un síndrome urémico hemolítico, por lo cual está tratado en Lega Rajab, ¿no? Acá la jueza hace esto, el tema es que lo pone sin darse cuenta, o digamos, sin profundizar de que no está haciendo caso a lo que el 657 dice de un año más un año, hasta que llega la mayoría de edad. Bueno, justamente esto es algo que no dice el código, por lo cual, a mi gusto, yo no leí la sentencia, digamos, sí conozco la de Cámara, no la de primera instancia, ahí hay un problema, si fundamentó o no, o la pregunta es si debería haber decretado la inconstitucionalidad del 657, porque justamente te dice de manera clara que es un año más un año más. Y acá dice en el fallo de la Cámara. Agregó la jueza que dado que el Código Civil y Comercial no brinda un remedio acorde a la situación que de hecho se encuentra viviendo su deber es encontrar una respuesta contenedora a fin de adoptar una solución permanente y apropiada para garantizar su interés superior. ¿Quién apela? La asesora, diciendo que esta es una decisión contra ley, porque está en la limitación del 657 y por ende no podría ir por ahí. Dice, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por un año más. Que la guarda adoptiva no puede prosperar, porque solamente quedaría la tutela. ¿Por qué? Porque al ser hermanas está prohibida por 601. Por lo cual debería nada que quedar la tutela. Por lo cual dice, no es la guarda hasta que cumpla 18, sino es la tutela lo que debería iniciar esta hermana. Claro, es una pelea entre jueza y asesora por un tema técnico, un tema jurídico y el chico en el medio, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar a hablar de ese tema. La jueza dice, el reconocimiento del guardador como representante legal es novedoso y necesario porque facilita y agiliza la dinámica de la vida diaria del niño, para el acceso a sus derechos, a la salud, la educación, la estabilidad familiar, a su esparcimiento y a todos los demás derechos, ¿no? Acá cita el 104, como dice la asesora, en materia de tutela, y yo la verdad que soy crítica de cómo quedó regulada la tutela en el Código Civil y Comercial. No es porque, digamos, nosotros no lo hicimos, pero me parece que ahí hubo un error a la hora de construcción, que debemos haber tenido una mejor ida y vuelta entre quienes hicimos familia y quienes hicieron justamente la parte de tutela, ¿no? Pero bueno, también la parte de tutela tuvo muchos embates, porque ahí también estaba junto con curatela, y ahí se modificaba todo el modelo social, bueno, y ahí también había una mirada clásica por parte de Rivera y Tobías, una mirada contemporánea por parte de Kraut y su equipo, bueno, pero digo, quedó esto, creo que la tutela no fue tenida tan en cuenta, y me parece que el no haber sido tenida en cuenta, no tuvieron dimensión de las falencias que tenía en clave con la mirada contemporánea que tiene familia. Y acá en la segunda parte dice, ¿no?, que es lo que quiero rescatar. Si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el título de responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño o niña adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello es más beneficioso para su interés superior. En igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente, en este caso el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de la protección de personas y de los bienes de los chicos a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el representante legal del niño en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial. Y acá tiene un problema, porque siempre se pensó que la tutela era un costado más patrimonial, y en realidad el costado es mucho más personal. Que eso no quita que con el juego con el 26 del Código Civil y Comercial, por el principio de autonomía progresiva, así como los padres tienen ciertos límites, también lo tendría el tutor con respecto a ciertos actos del ejercicio del cuidado del propio cuerpo. Pero hay otra tanta cantidad de actos de carácter personal
que la pregunta es por qué no lo podría hacer el tutor. Por ejemplo, tuvimos un caso de una chiquita que toca el violín muy bien y se quería ir a Chile, y cuando la tutora la va a autorizar, le dicen después en Ezeiza, cuando se tenía que ir en avión, ella es de Chaco, que no, porque la tutora no tenía, digamos, facultades para poder autorizarla para irse para salir del país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hacían una interpretación de este artículo donde solamente habla de las cuestiones patrimoniales y me deja fuera justamente las cuestiones personales, como estas otras que yo les dije. ¿Qué dice la Cámara? El 22 de abril pasado tomamos contacto con ese por vía telemática y mantuvimos una fluida y fructífera conversación. Lo vimos pulcro, aseado. A mí, cuando empecé a ver esto, y dije, uff, es como, ¿no? Lo primero que destaco del chico es, lo vimos pulcro. Y ya la palabra pulcro me hace sonar a mi abuela, ¿no? 1920. Pero bueno, aseado, de buen humor y muy desenvuelto. ¿Hay necesidad de poner que lo ves pulcro y aseado? Comentando espontáneamente sus actuales circunstancias como un pequeño resfriado que la quejaba en ese momento. Paréntesis. Y eso también tiene que ver con la falta de especialidad en Cámara. Una gran deuda pendiente que tenemos tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, ¿no? Esto de, porque el propio Código Civil y Comercial habla del 706 de la especialidad, y no dice solo en primera instancia, y la especialidad, es más, los casos más conflictivos son los que se apelan, son los que van a Cámara, y en Cámara justamente te atiende Civil y Comercial. Que es cierto que salvo aquellas excepciones de personas que tienen un compromiso real o conocen muchos temas de familia y todo, en general, para los civilistas clásicos o los comercialistas ni hablar, se imagina que los temas de familia son un perno. Por lo cual, esto termina dándole una mala respuesta, nada más y nada menos, a la alzada, o sea, por parte de la Cámara, con lo que eso significa en términos de acceso a justicia en sentido profundo. La materia de debate pone en crisis el alcance del artículo 657, cuyo primer párrafo limita a 2 años, 1 más 1, la duración de la guarda, remitiendo luego a otras figuras del mismo código, la situación del niño ni adolescente. La jueza de primera instancia, que es Karina Vigliari, en el entendimiento de que este mecanismo no brinda un remedio acorde a la situación de este, decidió extenderla hasta su mayoría de edad, creando las críticas de la asesora de menores, porque dice, usted no puede porque es una decisión contra lege. Entonces, ¿qué dice acá? El artículo 104, que leímos recién, permite, si resultara beneficioso para el menor, que la protección de la persona y la idea del menor, la protección de la persona y de los bienes del niño quede a cargo del guardador, ejerciendo en tal caso o el guardador la protección legal en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial. Vale decir que bajo la amparo de la institución de la guarda, asegura a ese el ejercicio de todos sus derechos, quien puede crecer y desarrollarse en un ambiente familiar contenedor y donde quiere permanecer. En esa dirección, la sentencia apelada contempla una solución que tiene realmente en cuenta la opinión de este adolescente, que en una expresión madura, conforme a su edad y grado de desarrollo, expuso su parecer con claridad, de manera que la decisión de la primera instancia es la que mejor se adecua a la consideración de su interés superior, pauta rectora que debe alumbrar toda la decisión que se adopte. Es que dadas las especiales circunstancias del caso, la edad ya de 14 años, el grado de madurez exhibido en cada una de las intervenciones requeridas y la convicción de sus expresiones, la revisión de su situación de vida dentro de un año mediante el trámite del proceso va a ser la misma. Está claramente instalado con su hermana, él sabe lo que quiere, por lo cual, esto de imponerle, acá dice, ¿no? Conduciría a una revictimización incompatible con su interés superior el imponerle un nuevo tránsito por los estrados judiciales para debatir y discernir sobre su futuro, cuando el estatus jurídico alcanzado permite su protección y desarrollo integral. Y está muy bien esto de venir una vez al año, venir y venir. Esto termina siendo revictima. Este concepto de victimización, de revictimización, tan importante que lo sabemos en el campo de la violencia de género, claramente acá también en materia de infancia hay que volver a desempolvarlo porque tiene un peso fuerte lo que tiene que ver con vulnerabilidades. Porque en definitiva, según el 75 y 23 de la Constitución Nacional, tenemos 4 colectivos vulnerables sobre los cuales recaen las acciones positivas justamente en pos de la mayor protección, una protección reforzada como son los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores, que la Constitución dice ancianos con un lenguaje ya viejo. Resulta necesario entonces analizar la normativa interna que impone un plazo de la guarda desde la perspectiva convencional constitucional, dado que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como es de derechos del niño, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo que compele a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean obstruidos por la aplicación de normas contrarias a los fines trazados. Por lo cual, decreta la inconstitucionalidad del artículo 657, es lo que hace de esta obligación de tener que hacer un año.
Esto porque a veces se tiene miedo de decretar la inconstitucionalidad. Y somos un país de control de constitucionalidad difuso. Por lo cual, esto se hubiera evitado si en primera instancia se hubiera justamente apelado a la declaración de inconstitucionalidad o se hubiera dicho por qué yo no voy a aplicar tal como está este artículo, porque si no después la asesora dice que es algo contra la ley. Y la tutela, y esto de intimarla que haga una tutela, claramente era algo peor para el chico, y además su hermana en situación de clara vulnerabilidad. Esto sí, y perdón con esto, digamos, me parece interesante pensar, y a raíz de este fallo ayer en el grupo de investigación nuestro, del UBACIT, salió todo esto que también ya lo vimos en un fallo de Villaverde del 2019, uno de los últimos que ella sacó en materia de adopción, muy interesante, donde le da la adopción a, digamos, a la prima de la madre, sí, digamos, haciendo una coparentalidad entre la madre adoptiva y la madre biológica, ¿no? Esto de cómo podemos pensar en esta idea de coparentalidad, jugándolo con la adopción, sin tener que tener esta mirada de, digo, porque cuando uno dice una adopción plena menos plena, no es en términos de igualdad, es, le mantengo vínculo con la familia de origen, con alguien de la familia de origen, pero la responsabilidad parental pasa al adoptante. Entonces, no están en igualdad de condiciones, no hay una coparentalidad. ¿Cómo pensar en situaciones, incluso, de esto de poder sumar sin restar, cuando, por ejemplo, tenemos casos de madres que con temas de discapacidad severa no pueden hacerse cargo principales de sus hijos, digamos, sin quitarla a ella por esta idea de coparentalidad con alguien más? Bueno, eso implica también empezar a repensar figuras distintas a las clásicas, ¿no? A lo mejor no sería, digamos, esto de pensar una adopción de integración, pero donde no haya una relación de pareja, que es un poco lo que está detrás del fallo que yo les digo de Villaverde. Otro tema, 2021, ese famoso tema y la deuda pendiente que tenemos con los no binarios. Como ustedes saben, nuestra ley de identidad de género, la 26743, no habla de hombre y mujer en ninguna parte del articulado. Habla de identidad autopercibida, por lo cual no habla que uno pase de ser hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿no? De hombre a mujer trans o de mujer a hombre trans. Sino que esa es una lectura binaria que no surge de la propia norma. La norma habla de identidad autopercibida, lo que la persona se autodefine, se autopercibe. Y esto implica que cada vez vamos teniendo más casos de personas que van al registro civil y dicen, yo quiero que me quiten, quiero que mi partida de nacimiento no diga ni hombre ni mujer, porque yo no me siento identificada con ninguno de los dos. O el caso que tenemos ahora en la Corte Suprema de la Nación, el caso de Lara, que justamente ella fue a una jueza de primera instancia ante la negativa del registro civil de querer ponerse femenina travesti, ¿no? Esta idea de salirse de este binario de ser hombre o ser mujer. Y de hecho, esta semana, el 31 de mayo del 2021, justamente el lunes, se publicó una resolución del ANSES, la 286-2021, donde justamente modifica el CUIL, los números del CUIL, para que justamente el CUIL ya no diga, ya no tenga una vinculación con esta idea de hombre y mujer. ¿No? Dice, el prefijo utilizado en la conformación de los números del Código Único de Identificación Laboral, el CUIL, las personas humanas, sea 20, 23, 24, 27, o los que en el futuro se determinen a partir de la vigencia de la presente, se asignará de forma aleatoria, siendo de carácter genérico y no binario en términos de sexo / género. Artículo 2. Las personas a quienes se les hubiera asignado un número de CUIL con anterioridad a la vigencia de la presente y que se encuentran amparadas por la ley de identidad de género podrán solicitar un nuevo número de CUIL por única vez, el que será otorgado conforme lo establecido en el artículo 1, así de manera aleatoria. Miren cómo también está empezando a impactar esta idea de los no binarios en otros ámbitos, más allá del registro civil, con las implicancias que eso tiene. Y acá tenemos este fallo del Juzgado Federal de Rosario. Digamos, a mí me parece importante, si bien no es el fuero de familia, impacta de manera directa en el fuero de familia, por lo que implica también en términos de identidad, porque son conflictivas que se suelen dar en un fuero de familia, que es un caso en realidad un amparo contra el RENAPER, porque estas personas que tienen ya su partida de nacimiento no binaria, todavía no pudieron adaptar esa partida de nacimiento a tener un DNI. Porque el DNI no te permite poder salirte de esta mirada hombre-mujer. Ya sea mujer trans, sí, hombre trans, sí, pero seguís teniendo una visión binaria a la hora de hacer el DNI. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice, bueno, a ver, yo quiero que me den mi DNI, estoy sin DNI. Relata que bajo el amparo de la Ley Nacional 26473 y ante su requerimiento, el Registro Civil de la Provincia de Santa Fe emitió por disposición tal
justamente una nueva acta de nacimiento consignando en el campo sexo como autopercibido. Expresa que posteriormente intentó obtener la modificación de su DNI, pero el RENAPER rechazó su pretensión al considerar nula el acta de nacimiento por no contar con el requisito que para dicha entidad es, digamos, ineludible, que es la determinación de sexo. Sostiene que este rechazo le impide contar con un DNI que acredite su verdadera identidad de género, constituyendo un acto arbitrario y de ilegalidad manifiesta, en tanto violenta su derecho subjetivo a la autodeterminación como persona. Aparte del DNI, es un documento mucho más, digamos, que hace la vida diaria que la partida de nacimiento, por lo cual tener la partida de nacimiento y no tenerla en el DNI es básicamente claramente una violación a su derecho a la identidad, porque en definitiva el DNI es lo que vale, o que tiene mayor peso en la práctica. ¿Qué dice el fallo o la sentencia? ¿No? En fecha tanto, la autora aclara que en su caso particular no obra negativa expresa por parte del RENAPER a realizar su trámite de identificación, que actualmente se encuentran en la imposibilidad de conseguir un turno para la confección del trámite de DNI, tal como puede constatarse en la página del organismo. Dice que advierte que le dijeron que no iba a poder en forma verbal, pero que en realidad no tiene una negativa expresa. Y se agarra la jueza de esto para rechazar el amparo. Digo, a ver, si vos ya tenés acá el caso, no te conviene llamar, digamos, esto de poder llegar, o sea, a nadie va a hacer un amparo, y claramente no tiene su DNI, porque no tiene, y porque como no tiene el rechazo por escrito, que aparte en el marco de la pandemia, sabemos que hubo restricciones a la posibilidad de lograr por escrito, incluso ir a un lugar para que el RENAPER te diga no por escrito, ¿no? Opone excepción de falta de legitimación activa, manifiesta que la actora carece de acción para reclamar algo que jamás se le negó, porque dice esto, como no tiene nada por escrito, formulan la negativa, plantean la inadmisibilidad de la acción y sostienen que existían vías administrativas para pedir el DNI que justamente y evitar la sede judicial. Está bien, ponele que sea así, pero ya lo judicializó. Llama al RENAPER y solucionaron ahí en todo caso, para que le den su DNI. Sin embargo, esto la jueza no lo hizo. En el caso de autos, el accionante no ha acreditado que el daño o amenaza que invoca sea cierto. Alguien que no tiene DNI, me parece que no hace falta que hay que acreditar nada más que eso. Y rechaza la acción y obviamente dice, costas por su orden. ¿Y por qué costas por su orden? Bueno, yo digo acá, la culpa, en definitiva, bueno, como entiende que pudo haberse creído, bueno, se tenía claramente una negativa más verbal, lo cierto es, ¿cuál es el problema que estamos teniendo acá? Y esto es un tema que analizamos muy bien, porque de hecho habíamos escrito una posibilidad de hacer una resolución por parte del RENAPER para digamos, para responder a esto. Nosotros tenemos, digamos, con el DNI se hace el pasaporte. Y ojo con esto, porque el pasaporte es de carácter internacional. Y los pasaportes tienen de base el tema del sexo / género. Por lo cual yo no puedo derogar esa categoría. Yo tengo que mantener esa categoría, pues si yo la derogo, los argentinos no vamos a poder ir nunca más al exterior. Entonces digo, con lo que eso significa. Entonces digo, ojo con esto, yo no puedo, digamos, tranquilamente, bueno, derogo y somos todo lo mismo. Primero, porque aparte como hacemos política pública, como sé que hay más casos de violencia de género y todo, ¿no? Como hacemos paridad de género. Pero digo, más allá de ese debate que tenemos un enfrentamiento en el propio feminismo, ¿no? Pero digo, más allá de eso, lo cierto es que yo no puedo derogar la categoría. Sí puedo poner M, masculino, femenino, M, F y una X, para que en esa categoría, tercera categoría, estén incluidos todos los que no se sienten identificados con MF. Y si se quiere hacer como en México hace, que en el DNI no figure que somos hombre o mujer, no importa eso, pero que en el código de barra, como ahí están todos los datos, ahí sí esté nuestro código de barra, en nuestra base de datos, el si es M, F o X, porque eso mismo es lo que se va a importar para hacer el pasaporte para poder realmente ir al exterior. Digo, son temas complejos que no es tan sencillo de resolver, porque incluso todas las bases de datos del ANSES, etcétera, están hechos sobre la base justamente del MF, por lo cual tampoco se podría derogar esta categoría como inexistente. Pero me parece interesante, y a mí el fallo no me gusta porque parece que justamente le rechazás, pero no le estás dando respuesta a alguien que claramente es fácil demostrar que no tiene su DNI, que por algo viene a la justicia. Muy bien. Que traigo un caso hablando también de digamos, de diversidades. Es un caso de este año, Juego de Familia número 4 de San Martín, no quiero pasarme con el tiempo, en el que justamente es un tema interesante, porque un poco cuando arrancamos hablando de creatividad o de imaginación y conocimiento,
Es un caso de una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Se presenta H solicitándose declarar su incapacidad, designándosele un curador provisional, informa que ha vivido en situación de calle y fue sometida a situaciones de explotación sexual, relata luego circunstancias familiares en virtud de las cuales ha sido víctima de abuso y violencia, como asimismo que ha existido negación por parte de su madre respecto a su identidad de género. Estoy viendo la cantidad de fallos que cada vez van saliendo, de temas de violencia en personas, en adolescentes trans, cuya familia no acepta el cambio de identidad de género. Ahí hay un tema muy interesante para profundizar y para trabajar también, ¿no? Y se le pide la intervención a la justicia, y una justicia que no está preparada para poder realmente abordar estas problemáticas. Pero bueno, vuelvo acá. Como así vimos que ha existido negación por parte de su madre respecto a su identidad de género. Padece Corea Huntington, una enfermedad hereditaria por la cual su padre y su hermano fallecieron. Debido a esto, presenta movimientos involuntarios que le dificultan la movilidad y su comunicación verbal. Claramente se autopercibe con el género femenino, se viste como mujer y se hace llamar A, sin tener todavía el cambio justamente a registrar, sin tener justamente haber apelado a la ley 26743. Acá en materia de capacidad jurídica se recuerda que toda persona es claramente capaz. La capacidad jurídica de la persona es regla y debe presumirse, incluso cuando la persona se encuentra internada en un establecimiento asistencial, con lo que eso significa, ¿no? El principio de la capacidad como una regla justamente que hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto es reafirmado no solamente en la Ley de Salud Mental, sino también en la ley, en el propio Código Civil y Comercial. Habla de siendo la incapacidad excepcional reservado para casos en que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, se ha regulado un sistema de apoyo que facilite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. De conformidad con los artículos 65, ISO 22 y 23, justamente todo lo que implica este interés en favor de la persona, y entre ellos también las personas con discapacidad. Dice que la ley de identidad de género, en el artículo 1, dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su vida conforme a su identidad, y justamente a ser identificada de ese modo los instrumentos que acrediten su identidad. Por lo tanto, habla de los principios de Yogyakarta, lo que tiene que ver en especial con todo, los avances en materia de principio de igualdad y no discriminación. De hecho, hay una opinión consultiva como la 24, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente trabaja y profundiza lo que tiene que ver con la identidad de género. Y se resuelve, y acá es interesante, ordenar el Registro Nacional de las Personas, que en realidad no es al Registro Nacional de las Personas, y acá está mal la ley 26.743 cuando habla de RENAPER, cuando en realidad es el registro civil el que hace las partidas de nacimiento, que el cual son estas las que se cambian primero y después, en todo caso, el DNI con el RENAPER. Dice, con carácter urgente, despacha, los términos del artículo 3, el cambio de nombre y de género de la señora. A esos efectos se solicita, se envía al establecimiento donde reside el personal habilitado y con los recursos administrativos necesarios, dado que la ciudadana interesada se encuentra imposibilitada de concurrir por sus propios medios. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? El tema de la vulnerabilidad. El tema acá está mal ordenado porque no es al RENAPER, eso está mal ya la ley, por lo cual es al registro civil quien es el que debería estar dirigida justamente esta orden, y hacer lugar a la demanda de determinación de la capacidad jurídica y nombrar como apoyo a la directora del establecimiento donde reside, y asimismo, claramente, esta sentencia va a ser revisada cada 3 años, porque lo dice de manera expresa el propio Código Civil. Entonces digo, bueno, me parece interesante también ir viendo cómo esto de la creatividad de que alguien vaya, digo, más allá de que está mal ordenado a quién, pero lo cierto es que alguien vaya, el ese ir también implica, bueno, de quién está en mejores condiciones para el Estado que la persona. Por lo cual también hay que empezar a pensar eso. Claro, esto, decirlo fuerte es un problema, porque si esto se llega a masificar, después se imaginarán que no van a poder cumplir con otras cuestiones que también son importantes, y más en el registro civil, lo que tiene que ver con la identificación, con la identidad de las personas. Y si hablamos de identidades, un poco también ya con esto voy terminando, por un tema de tiempos, había seleccionado muchos más fallos, pero bueno, siempre me pasa lo mismo, el tiempo es tirano. Es el caso muy interesante del juzgado de familia de Orán, de Salta, el 16 de abril del 2021, caso que también fue bastante mediatizado, por lo menos estuvo en algunas redes, que es un caso de una pareja de mujeres. Una de ellas tiene actos, digamos, tiene un vínculo sexual con un tipo, a los fines nada más de esto que llamamos práctica casera. La práctica casera, esto de la inseminación casera, pues, o sea, la práctica casera puede ser por inseminación, esto de me inyecto en una jeringa con semen de un amigo gauchito, inseminación casera,
o puede ser por acto sexual, más complejo todavía, me acuesto con un tipo, pero en realidad en el marco de una pareja de mujeres, porque bueno, no voy a técnicas de reproducción. Este es un caso del segundo, el más complejo. Ellas se casan, digamos, ella queda embarazada y se casan, por lo cual el chico nace en el marco de un matrimonio. Cuando va al registro civil de Orán, el registro civil le dice, bueno, usted dígame, no puede ser por acto sexual, por lo cual no es filiación biológica, por lo cual por este lado no va. No puede ser por técnicas de reproducción, porque usted no me está trayendo la voluntad procreacional expresada en un consentimiento informado, y no es adopción porque no tiene sentencia de adopción. Por lo cual, vaya a la justicia, haga una adopción de integración, y justamente pues venga y se inscribe esa sentencia en el registro. La abogada o el abogado inician mal una adopción de integración, y así se plantea el caso, ¿no? En fecha 2 de febrero del 2021 se presenta la señora tal solicitando la adopción por integración del niño tal. Relata que el niño nacido el 3 de agosto del 2019 es hijo de la señora Juliana sin contar con otra filiación. Afirma que contrajeron matrimonio el 22 de febrero del 2019, por lo cual el chico nació en el marco de un matrimonio celebrado entre dos mujeres con el propósito de formar una familia con la progenitora del niño. Manifiesta que compartió con su esposa todas las etapas del embarazo, comportándose como una madre, y por ello solicita se le emplace como su hijo, existiendo expreso consentimiento de la señora Juliana. Pide que se lo inscriba con el apellido del adoptante. O sea, ya tiene el apellido de la madre biológica, además quiere que se le sume el apellido de la madre adoptiva, ¿no? De ahora hay que pedir una adopción. Como les dije, relataron que son pareja de hace 8 años, se conocieron por un amigo en común e iniciaron una relación, afirman que una de ellas mantuvo relaciones sexuales con un tercero. Esta persona no formó parte del proyecto parental ni tuvo voluntad procreacional. Micaela es quien acompañó a Juliana durante el embarazo, criando juntas al niño. Las comadres quieren que su hijo Santiago lleve el apellido de ambas. ¿Qué dice acá, digamos, la jueza, ¿no? ¿Cómo empieza? Dice, acá tengo un interrogante central para plantearme. ¿Debe hacerse lugar a la adopción por integración? ¿O en realidad por el juego del 402, que es en el Código Civil, nada más ni menos que la copia del artículo 42 de la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, que es el principio de igualdad? Y el 566, que justamente habla de la presunción derivada del matrimonio, digamos, de la filiación derivada del matrimonio, por lo cual esta idea por el principio de igualdad. Una pareja heterosexual, casada, va al registro civil, listo, se inscribe por la partida de matrimonio, por la presunción legal del marido de la madre. Y en cambio, si vos vas con una partida, dos mujeres, y justamente por la presunción legal derivada del matrimonio, deberías también aplicarle el mismo principio del 566, porque el propio 566 dice del o la cónyuge, lo dice de manera expresa. Acá la jueza dice, citando a Ida, y un poco en especial, el caso Talarrifo contra Chile, famoso caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de orientación sexual, el primer caso que la Corte Interamericana recepta, o por lo menos profundiza sobre el tema de la orientación sexual, que justamente ahora, al parecer, Piñera quiere hacer progresista, bueno, porque al parecer le fue tan mal las elecciones que quiere por lo menos dar un guiño progresista, quiere sacar el proyecto de ley que en su momento, por un compromiso que había asumido Bachelet en la Corte Interamericana, justamente tenía pendiente sacar matrimonio igualitario en Chile. Vuelvo acá. Y dice en el caso Talarrifo, no existe ninguna base para afirmar que los hogares o familias homoparentales poseen un factor anómalo que redunda en una mala crianza. Quien crea lo contrario está obligado a mostrar evidencias de ello. Quienes sostienen esa creencia inconsistente lo hacen a partir de algún dato particular o anecdótico y lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones son estereotipos y conforman la base cognitiva errónea de los prejuicios sociales y la intolerancia. Alegar como único fundamento la orientación sexual es considerada una categoría sospechosa y tachada de inconvencional. Si el nacimiento genera ipso iure un vínculo con ambos miembros de la pareja conyugal heterosexual, se pregunta la jueza, igual solución debe darse a un matrimonio de mujeres. De lo contrario, se alteraría la norma legal y su fundamento constitucional respetuoso a los principios de igualdad y no discriminación. Porque justamente que entonces dice, se presumen hijos del o la cónyuge, lo nacido después de la celebración del matrimonio, por lo cual deberías haber aplicado esta parte del artículo y haber evitado la judicialización del caso. Justamente dice, la práctica registral, justamente empezó a admitir el doble vínculo de los hijos de parejas casadas de mujeres, e incluso los más tradicionales que decían adopción de integración, cambiaron su postura después del Código Civil a raíz del 566 que dije recién. Por lo cual incluso Aspiri cambió su postura respecto de que no es adopción de integración, sino también se aplica el principio de presunción de filiación. Y acá me gusta cuando las jueces dicen también lo que piensan, ¿no? Argentina ha sido el primer país de la región en reconocer en todo su territorio el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad de todas las uniones matrimoniales.
la Ley 26618, es motivo de orgullo para nuestro país y un gran aporte a la historia de la humanidad en torno a la protección de los derechos de las personas con independencia de su orientación sexual y como garantía de no discriminación en el campo del derecho a formar una familia. Esto de decir lo que uno piensa, y está muy bien porque todos tenemos ideología, todos partimos de una idea, todos tenemos una base y está muy bien poder explicitarlo. Y acá dice, en caso de tratarse de dos mujeres casadas cuyo hijo fue inscrito en el registro civil con filiación única, debe analizarse a la luz de la perspectiva de género. Y ahí cita justamente un caso del propio Salta, muy interesante, que dice, en el marco de un amparo colectivo por discriminación en el acceso a los cargos jerárquicos en la policía de la provincia de Salta, se sostuvo que la aplicación de la perspectiva de género como forma de lograr un efectivo acceso a la justicia y así conformar la efectividad de los derechos que se invocan afectados es una mirada ya generalizada en los tribunales argentinos. Eso lo pongo en duda, si es tan generalizada, ¿no? Tal como surge la acordada recientemente dictada por la Corte de la provincia de Salta, donde dice que adhiere al protocolo de actuaciones del Observatorio de Sentencias de Perspectiva de Género. Si justamente sigo priorizando sentencias de perspectiva de género, quiere decir que tan generalizada no es, sino debería inscribir casi todo ahí, ¿no? A los fines de recopilar las decisiones judiciales dictadas a lo largo y ancho del país que contengan esta perspectiva. Los jueces por imperativo constitucional y supranacional no pueden ignorar aquellos patrones socioculturales y decidir como si fuesen dos hombres o dos empresas. ¿De qué nos sirven tantas leyes protectoras de la mujer? Y se ignora la perspectiva de género y se sustancia la causa con idénticos mecanismos procesales que cualquier otro y se lo juzga olvidando la cuestión de género y su problemática, que es en definitiva lo que da origen al conflicto. Dice, el modelo que impone la cultura patriarcal es el hombre blanco, adulto, heterosexual, burgués, proletario, amo. Lo no heterosexual es lo desviado, lo anormal, lo enfermo. De esta forma lo distinto es rechazado, sospechado y silenciado. Reprimido, invisibilizado, escondido y discriminado. Para este heterocentrismo, la heterosexualidad es la única orientación sexual. La heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e inferiorización de toda orientación sexual disidente, como de cualquier identidad genérica que no respete la dicotomía varón-mujer, como ser travesti, transexual, intersexual, transgénero, lesbiana, bisexuales y gays. Por lo cual resuelve hacer lugar al emplazamiento filial, por lo cual Iura Novicuria no hace lugar al planteo de opción de integración, y acá lo novedoso es instar al director del registro civil para capacitar a todo el personal a su cargo en la materia a los fines de evitar discriminación en razón del género y la judicialización de casos que puedan y deban resolverse en sede administrativa. Esta mirada de lo individual con ribetes colectivos, en términos de prevención, para evitar que esto vuelva o siga aconteciendo. Bueno, por un tema de tiempos y para poder abrir a preguntas, etcétera, corto acá, así podemos más o menos ir a las preguntas. Ay, quedé sepia. Bueno, así estoy. No sé si me escuchan. ¿Te escuchamos? Hola, sí, se escucha, Marita. Bueno, sí. Quedé sepia por un tema de la cámara, de la compu, al apagarla y volver a prenderla, así que así estoy. Bueno. Pero se te ve bien igual, se ve. Está pixelado, apenitas pixelado, pero ¿se te escucha bien? Bueno, es lo más importante. Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, estoy viendo el chat y los comentarios, todos muy interesados en la revisión de toda la jurisprudencia que citaste en la charla. Los comentarios, bueno, todos excelentes, por supuesto. Y bueno, hasta ahora no he visto ninguna pregunta puntual. Sos tan clara que se ve que, bueno, más allá de que no hay dudas, por ahí tampoco hay preguntas respecto a algún tema particular. No igual si alguien quiere, no sé, hacerlo, digamos, a viva voz, también puede, me parece que está bueno. Por supuesto, sí. ¿No? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola Marisa, buenas tardes a todos los participantes. Y como decía, como dicen todos los comentarios, la verdad que es excelente la exposición. Me encantaría consultarte respecto a todo lo que vos fuiste manifestando y estas cuestiones que es importante empezar a tener en cuenta en la parte innovadora, en las sentencias. ¿Cómo ves esta posibilidad o este reclamo que está haciendo el feminismo
respecto a una reforma judicial con perspectiva de género que es inminente, que es necesaria y que necesitamos cada vez más, basado fundamentalmente en esto que pusiste como ejemplo, que fue esta sentencia de la Cámara de Apelación Civil de la Ciudad de La Plata, que si bien es un ejemplo, es una cuestión que se da muchísimo, y no solamente en un juzgado civil y comercial de La Plata, sino en todos los juzgados civiles y comerciales del país. Entonces, voy a la pregunta y obviamente llevado a que esta reforma es necesaria que sea a nivel nacional, obviamente. Gracias. Bueno, a ver, tu pregunta es sumamente amplia y esto amerita otro espacio para profundizar, ¿no? Voy a ver si lo puedo sintetizar, pero también que la síntesis no le quite la complejidad que tiene, ¿no? Porque me da mucho miedo de que uno crea que una reforma judicial feminista es, bueno, hago 2 leyes y ya está. Es una construcción diferente del diseño institucional incluso, y es un camino a largo plazo. Son acciones a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Implica paridad de género, pero no solamente eso. Implica cómo leo los currículums en los concursos incluso, ¿no? ¿Qué formación me importa a la hora de ver el recurso humano que es tan importante a la hora de ingresar a la justicia? Pero no solamente eso. Por ejemplo, esto que yo siempre digo de, a ver, si yo hice posgrado en 7 años, si tuve 2 hijos, y otro hizo el posgrado en 4, no es que él tiene más puntaje que yo, porque justamente las políticas de cuidado también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de analizar el puntaje. Por ejemplo, no solamente de quiénes toman el concurso, quiénes son los jurados en los concursos, ¿no? Que si son tríos, por ejemplo, son jurados colegiados, son 2 hombres y una mujer, el siguiente sean 2 mujeres, un hombre, ¿no? Esta idea de jugar a paridad de género con alternancia, por ejemplo. Que incluso también se tenga en cuenta en lo que tiene que ver con las ternas, de que siempre haya al menos una mujer. E incluso aquellos propuestos, como por ejemplo un proyecto de Guado de Pedro, cuando era diputado nacional, de que si en un concurso, llama concurso y no se inscriben un 30% mínimo de mujeres, lo cierro, hago acciones positivas para que para que las mujeres se animen a inscribirse y recién ahí el concurso se sustancia. Digo, esas y una gran cantidad de cosas más. E incluso también lo que tiene que ver con todas las políticas de cuidado para el adentro del Poder Judicial. Esto de hay una mirada todavía muy fuerte de mucha violencia dentro de los juzgados también. Y no solamente, digo, una reforma judicial feminista no es solamente más mujeres, es más mujeres feministas. Porque en general las mujeres con poder en el Poder Judicial suelen ser más o igual machistas que los hombres. Han replicado este poder sobre la lógica también, una lógica machista, justamente a espejo y semejanza, creyendo que solamente de esa manera se puede construir poder, ¿no? Entonces yo creo que, y además también tiene que ver lo que tiene que ver con los privilegios, en el sentido de, tiene que haber más rendición de cuentas. Yo siempre digo, yo soy investigadora del CONICET. Yo cada 2 años tengo que ir a rendir cuentas de los libros que escribí, las clases que di, las charlas que di, las ideas que tuve, no importa, todo. Que está muy bien que lo haga. Sin embargo, los jueces y las juezas hoy llegan a su lugar de, digamos, a su concurso, lo ganan y a partir de ahí pueden perfectamente hasta los 75 años, si quieren no capacitarse, nunca. No rinden cuentas, ¿no? E incluso ahora que van a debatir acá en la provincia de Buenos Aires un código nuevo procesal, civil y comercial y de familia, la pregunta de la oralidad también, porque la oralidad implica el cara a cara. Hoy el papel también te permite esconderte en el papel con lo que eso significa. También en algún punto las audiencias, también lo que tiene que ver con la oralidad, bueno, van mostrando todo un perfil de jueces y juezas que se animen justamente a enfrentar y que pongan la cara en el buen sentido en lo que tiene que ver con las problemáticas. Entonces digo, son un montón de cuestiones hablar de una reforma judicial feminista, ¿no? Esto de que haya más amicus curiae también cuando estoy hablando más en superiores tribunales, que haya mayor oxigenación y que incluso el perfil de los que ingresan también sea mucho más abierto y mucho más plural. ¿Por qué? Digamos, la pluralidad que hay en la sociedad no lo vemos en el Poder Judicial. Incluso, ¿por qué? ¿Cuántas personas trans hay en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no? Digo, bueno, también hay, tiene que ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, no una mirada cerrada de no querer justamente nunca ser interpelada por lo que pasa afuera. Me parece que ahí también es entonces, por lo cual es una deconstrucción y reconstrucción del sistema judicial de una manera profunda. Y no solamente eso, vos porque me preguntaste por el Poder Judicial,
yo te diría, una justicia feminista implica revisar también las universidades, que son lugares de formación también. ¿Cómo formamos a nuestros futuros abogados? Lo que tiene que ver con los colegios de abogados también. Suelen ser siempre los presidentes, los hombres. Estamos en una situación donde, bueno, pero tengo una comisión de género. Ah, y pareciera que alguien dice, no, yo no discrimino, tengo una amiga afro. No, no aclares que oscurece, ¿no? Esta cosa de, bueno, tengo una comisión de género, y con eso no me decís nada. Digamos, ¿no? Después, también los consejos de la magistratura, también, porque también, y lo digo, digamos, con absoluta transparencia, y porque saben que tengo una buena relación, pero digamos, las personas que pusieron el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires fueron todos hombres. Gente que quiero, gente que quiero y tengo un valor enorme. Pero sin embargo, ojo, todo el mundo habla, es muy feminista, pero cuando te toca a vos bajarte de tu privilegio, minga. Entonces digo, digamos como que en definitiva no están tan convencidos, porque en definitiva ser feminista y hablar de paridad, de democracia paritaria, también implica poner en crisis las cuestiones de los privilegios. Por eso, bueno, no sé si te pude sintetizar, pero pasa por ahí una mirada compleja lo que implica una revisión profunda de una reforma judicial feminista. Muchísimas gracias, Marisa. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta, algún caso práctico? La doctora es muy abierta en ese aspecto y Sí, de lo que quieran. Consulta de manera clara y concisa. ¿Ninguna duda? No. Yo te dije, Marisa, que ibas a ser tan clara y tan completo en en la presentación, que nos hace, bueno, enriquecido con un montón de fallos del resto del país, de la República, ¿no? Que por ahí en la provincia no, por la vorágine de trabajo que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, no, bueno, no nos dan los tiempos para acceder a todo este material valiosísimo y que desde ya están todos pidiendo que... Sí, eso sí, claro, yo después corto y te lo paso por Perfecto. Por bueno. mensaje de texto, así ya queda el material. Y van a haber fallos, y otros fallos más que también había seleccionado, bueno, así también tienen, por lo menos, aunque no lo pude dar por el tiempo, pero sí por lo menos que puedan tener acceso a otras síntesis de fallos que a mí me parecen muy interesantes también. Bueno, más allá del tema de los fallos, que bueno, tiene que ver con, yo soy camarista, con colegas míos de otros lugares, lo que quiero rescatar es realmente cuando dijiste el tema de la ideología. Los jueces, yo lo digo como juez de cámara, debemos perderle el miedo, debe haber colegas míos que están oyendo, a plasmar nuestra ideología de alguna manera. A veces hay un temor, ¿no?, a que nosotros tenemos que ser como híbridos, ¿no? Nuestra ideología en los fallos, porque en definitiva todos somos seres políticos de alguna manera, ¿no?, ideológicamente hablando, en cada decisión que tomamos en la vida, no solo en la política partidaria, sino en la política diaria. Y en la judicial especialmente también, como lo expresó clarísimamente Marisa. Así que me pareció muy valioso esto. Yo adhiero desde ya a esto, pero a veces nadie se atreve a decirlo de manera con todas las letras, tan clarito. Y también me parece muy valioso el tema de que no es cuestión de que haya más mujeres, sino mujeres feministas en el sentido de comprometidas con con el género, porque se está viendo, y discúlpenme, pero lo digo en general, que como ahora está, entre comillas, venimos trabajando hace 10, 15 años, Marisa a lo mejor más que yo, pero el tema de género, ahora está el tema de género, se está aprovechando a lo mejor de alguna forma esta situación para decir, ah, no, tiene que ir una mujer, pero lo dice un hombre y pone una mujer él, porque por ahí este hombre, por razones X, no puede estar o lo que fuere. Entonces no se trata de sexo, sino, como dice Marisa, de mujeres, bueno, yo lo digo con claridad, feministas, ¿no? Y bueno, y esa es la idea, que haya realmente un compromiso cuando se asume la función y que se defienda, bueno,
el derecho que compete a lo que es por adentro del Poder Judicial, donde desgraciadamente, y lo digo con mucha tristeza, hay muchas injusticias en el acceso a los cargos jerárquicos más altos, ¿no? Llámese jueces, camaristas, son muy trabajadoras, es un grupo impresionante, las que trabajan, pero a veces a la sombra, ¿no? Bueno, quería agregar... Es que me pasó la semana pasada en el marco del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tiene que ahora designar cargos, y entonces alguien decía, bueno, a ver, 1 le damos, 2 no. Y esa es una postura machista. Total. ¿Por qué? O sea, nadie decía, los hombres decían, bueno, te doy 1 y 2 no. Digo, o sea, te digo, hay esa idea, ¿no? De, a ver, nos están dando algo, no sé, bueno, te regalamos esto, no es un tema de igualdad, no es un tema de que me regales nada, ¿no? Digo, bueno, todavía falta mucho, ¿no? Como para poder deconstruir y reconstruir, pero bueno, creo que estamos en el camino y bueno, obviamente son siglos y siglos y siglos. Si uno lee el Maleus Maleficarum, que hicimos justamente, hice el prólogo del libro, del estudio que hizo Zaffaroni, que es la cuna de la criminología penal. Bueno, la casa de brujas viene de la época medieval y la casa de brujas eran mujeres a las que justamente cazaban y extinguían, ¿no? Bueno, digo, o sea, son siglos y siglos de discriminación. Exacto. Bueno, entonces estamos, bueno, en vísperas del 3J, mañana es el Ni Una Menos, otro año más. Así que bueno, nada, me despido. Muchas gracias, Sil, por la confianza de siempre. Gracias al Instituto de Estudios Judiciales, un placer enorme siempre compartir estos espacios. Y bueno, en un rato te mando el power. Bueno, gracias al resto también por haber acompañado y por haber bancado acá en esta clase. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Chau, nos vemos. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao. Chau.